El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de un tema que nos sigue ocupando en el tiempo y disponemos varias horas para conversar con los expertos sobre los efectos de la marihuana en quienes lo consumen. Este producto que no es la persona, este producto que puede haber sido usado en otros tiempos y en algunas culturas aún ahora como parte de sus rituales, pero que no debe ser de uso continuo porque provoca adicción, y toda adicción habla de una esclavitud, priva de su libertad al ser humano. Entonces, visto como una esclavitud, visto como una forma de marcar una barrera para limitar la interacción con otros, para privarse también de los otros, pues quiere decir que esa persona tiene un problema a resolver que tiene que ver con la relación con los demás. Entonces, esto es muy importante, puede ser también una conducta autodestructiva, en fin. Pero vamos a hablar con Joaquín del Bosque Cortázar. Él es director de Hogar Integral de Juventud, una institución de asistencia privada pionera en la República Mexicana en la investigación del consumo de estupefacientes, de sustancias psicoactivas y pues la resolución de casos, caso por caso. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días. Muy bien, te un placer de estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Pues se habla de que hay que dejar en libertad, ¿no? Yo estoy de acuerdo que no hay que satanizar a los jóvenes que consumen sustancias, sino que hay que analizar el caso, el fenómeno caso por caso, ¿no? Son claro. Circunstancias diversas, pero así como que legalizar una conducta dañina es peligroso. Yo creo que habría que pensar en diagnósticos específicos para poblaciones específicas. No es lo mismo el uso de la cannabis en un adulto que en un adolescente. No es lo mismo el uso de la cannabis una vez al día que 10 veces al día. No es lo mismo la cannabis que la cocaína, que la heroína, que el alcohol, que el tabaco. Entonces habría que hacer un diagnóstico de la población y de la sustancia, en este caso la cannabis. Es una droga muy blanda, reconocida mundialmente como droga blanda. Tú sabes que en algunos condados de Estados Unidos ya está legalizada. No quiere decir que se legalice a discreción, a mansalva. Sí, que se vaya a vender en las misceláneas. Sí, no sí, quiere entonces decir. hay que hacer análisis, hay que profundizar, hay que hacer diagnósticos, hay que observar a los jóvenes, a los adultos, diferenciadamente. El daño sí, a todos Mira, les provoca el daño, ¿no? El daño en un adolescente, sobre todo, es un distractor muy fuerte. Un distractor que lo puede llevar a distraerse de los estudios, de la relación con los padres, de la relación con su grupo de pares. Porque la cannabis te estimula el sistema nervioso central y te divierte en sí misma. No necesitas mayor comunicación. Entonces puede ser un problema en el adolescente. Orgánicamente es una droga muy blanda. Toda sustancia psicoactiva afecta el sistema nervioso central, unas de una manera, otras de otra. La cannabis es una droga muy blanda. ¿A qué te refieres con muy blanda? Muy blanda, que no tiene mayor problema orgánico. El problema que le puede generar a un adolescente es un problema psíquico. Pues eso trascendente, por supuesto, sí. Importante. Eso es súper importante, mucho más importante, es como el tema de la sexualidad, ¿no? Es como el mal uso de la vida, de las capacidades de comunicación sexual del ser humano, pues lo va a llevar a lo mejor a adquirir enfermedades venéreas o SIDA o en fin, ¿no? Sí, sí. Pero eso no, quizás se libre y no se enferme de nada, pero sí altera las emociones y los afectos, sobre todo, ¿no? En los adolescentes hay que profundizar en qué tipo de uso, porque mira, es un hecho que la cannabis está a la vuelta de cada esquina, aquí en el Distrito Federal y en toda la República. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender, para dialogar con los adolescentes, qué tipo de uso el que decida usar? Pienso que aquí el problema no es prohibir,
sino es analizar con el adolescente qué tipo de efecto en un momento dado puede tener la cannabis en la persona, en el grupo. Analizar junto con los padres, porque tú sabes perfectamente que la prohibición de los padres no lleva al no uso de determinada sustancia psicoactiva o de determinado acto, al contrario, provoca mayor ansiedad y mayor deseo. Entonces hay que analizar. Hay que analizar, pero hay que prevenir también. Si consideramos, a ver, te pregunto, Sí, ¿sería factible, es razonable considerar el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de relación humana más que como un problema de consumo propiamente dicho de una sustancia que hace daño? Es un problema de relación, de comunicación con el mundo. Yo pongo un postulado que lo he platicado contigo. Las drogas no son buenas ni son malas. ¿En dónde estamos paradas las personas, los hombres, las mujeres, los jóvenes, las personas adultas, de frente a las sustancias psicoactivas? ¿Qué tipo de relaciones tenemos? ¿Qué tipo de redes manejamos? ¿Qué tipo de conductas nos estimulan, buscamos? Entonces habría que profundizar, parto de lo que tú dices, en las relaciones entre los hombres, entre las mujeres, en lo que estamos construyendo. Las drogas poco a poco, las sustancias psicoactivas poco a poco van quedando al margen y van siendo no tan importantes. Lo importante es la relación, es el contacto, es la comunicación, es el diálogo, es la construcción de escenarios en donde todos y todas vayamos siendo incluidos, ¿sí? Y no vayamos quedando al margen. Entonces, las sustancias psicoactivas pasan a segundo plano. Aquí lo importante es la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer ante una situación de un consumidor ya con un problema de adicción fuerte es buscar que mejore sus relaciones interpersonales para que cobren vida como lo más importante de entre todas las posibilidades que tiene. Sí, porque lo hemos hablado, Tere, tú y yo, las sustancias psicoactivas pasan a ser una alternativa para el hombre o para la mujer cuando éste se encuentra marginado, se encuentra excluido. Entonces, ¿cómo lograr crear puentes? Parafraseando a un hombre que es muy polémico, un mundo donde quepamos todos y todas, un mundo incluyente, un mundo que reconozca la diferencia como tal y no reconozca la diferencia como una amenaza o como un obstáculo para crecer. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿alguna vez tú y Efrem Milanés se advirtieron que informar no previene? Y dijeron otra cosa también muy importante, me gustaría que profundizaras en estos dos puntos. Informar no previene y lo otro, el ser humano es dependiente del amor. Y como no estamos dispuestos a darnos amor y como seguimos siendo dependientes, pues vamos a consumir alguna sustancia que solo de mí depende al consumirla, porque no hay disposición de otros al amor. Entonces, estos dos preceptos, el ser humano es dependiente, dependemos del amor, y como no se está dando eso, pues la gente está consumiendo droga, alcohol, etcétera. Y la otra es que informar no previene. Claro. Explica estas dos. Si nosotros nacemos siendo dependientes y nos vamos a morir siendo dependientes, nunca vamos a romper o a independizarnos de la dependencia, porque somos seres dependientes. Desde que nacemos dependemos del pecho materno, como tú lo dices, dependemos del cariño de mamá, de papá. Cuando no existen ellos, dependemos de otro cariño externo, de alguien, de un grupo de pares X, Z, Y. Y por supuesto que informar lo único que hace es distraer la atención y seducir al adolescente a confirmar lo que uno le está informando, porque no es cierto que si tú te fumas un cigarro de marihuana te vuelves dependiente de la marihuana. No es cierto que si tú usas una sustancia psicoactiva te vuelves loco. Eso no es cierto. Claro, habría que diferenciar de sustancias a sustancias. Pero la información que damos, aparte de ser una información muy primaria, que está muy poco analizada, una información que parte de la representación del colectivo social, en donde no hay profundización, no hay análisis,
No, por supuesto que no previene. Es una información que claro que en momentos es importante, pero no es un elemento que prevenga. Y volviendo al tema de las dependencias, pienso que como te lo digo, nos moriremos dependiendo de algo. La dependencia no es mala en sí misma. Habría que ver que hay dependencias patológicas y dependencias que no son patológicas. Y entonces lo que hay que resolver es la patología en el que es dependiente, lo mismo de una persona que de un producto, como podría ser la droga, ¿no? Sí, lo que hay que entender es la patología o el sufrimiento que está experimentando la persona por determinado tipo de dependencia, y entonces ahí entraríamos a otro contexto que sería el tratamiento. La causa de la dependencia, ¿qué lo lleva a una dependencia patológica respecto de lo que sea, una persona o una cosa? Y luego el sufrimiento que le provoca, son dos cosas muy fuertes, la causa y la consecuencia. Sí, aquí hay dos elementos importantes, las carencias y las deprivaciones. Las carencias en determinados momentos de nuestra vida, las carencias en todo el proceso de nuestra vida y las deprivaciones que venimos arrastrando desde la infancia en nuestras historias. Bueno, y ahora esto se va a agudizar entonces, porque vemos que tenemos 1,5 millones de niños abandonados en albergues. Claro. Hace 3 años denunciábamos que eran 400,000 niños mexicanos en albergues. Ahora es 1,5 millones. Es impresionante. Vamos a un corte y seguimos con más. Un niño que no ha recibido afecto, pues ¿qué se puede esperar de él en un futuro? Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y entonces si el ser humano nace dependiente y es dependiente toda la vida hasta la muerte,
lo que hay que cuidar es que no caigamos en patologías, ¿no? En una dependencia patológica que tiene su raíz en una necesidad no satisfecha, muy probablemente en los primeros tiempos, ¿no? O incluso desde el vientre materno se ha comprobado que el bebé percibe el rechazo de parte de la madre y eso, pues, hace un hueco enormísimo en esa parte afectiva y emocional del ser humano, que entonces busca con qué llenarlo y puede ser una persona con tendencias adictivas. Pero hay el abandono social, independientemente de que puede ser que la mamá no nos quiso y nos tuvo por accidente, pero el abandono social es mucho más peligroso, ¿no? Porque va a reafirmar el no ser deseado. Y creo que Benedicto XVI fue quien dijo, si soy amado es bueno que exista. Y qué bien dicho está, es perfecto. Si soy amado es bueno que exista, pero esa sensación de no ser amado y entonces ¿para qué carambas existo? Y vienen las conductas autodestructivas, ¿no? Sí, es un hecho que todas esas personas que son abandonadas, niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, tenemos que contemplarlas dentro de la sociedad como parte de nuestra responsabilidad. Hemos hablado que la desviación social, el abandono, es una construcción social. No es que abandonemos en aislado, abandonamos como sociedad, excluimos como sociedad. El problema, te lo mencionaba en el corte, pienso que uno de los problemas es que estamos orientados por todo el sistema a llegar a adquirir un estatus, determinada cantidad de dinero, determinada infraestructura tecnológica, pero estamos dejando al lado toda esa parte del sufrimiento social. Incluso grados académicos, ¿no? La gente va conquistando grados académicos, conquistando estatus, poder, fama. Sí. ¿Y a costa de qué? Y entonces, ¿Qué va dejando en el camino? Eso es lo que no observamos. Al construir nuestra vida personal, nuestro grupo de pares, académicamente hablando, industrialmente hablando, empresarialmente hablando, vamos dejando a muchos y muchas personas en situaciones de sufrimiento al margen de nosotros. Y no las observamos, porque el mismo sistema se encarga de darnos el distractor. Y nos hace creer que una persona exitosa es la que alcanza esos estatus, esos grados académicos, políticos, empresariales, sociales. Y entonces, ¿no?, toda esa gente que se va quedando al margen, todos esos hombres y mujeres... Que son los nuestros, ¿te refieres a los nuestros, a los que dependían a nuestra población, de claro, nosotros? ¿Sí? Se van quedando al margen y son los fracasados. Son los fracasados cuando en el mismo sistema no estamos construyendo puentes de inclusión. Entonces, toda esa gente que se queda al margen, nosotros la etiquetamos como los, repito, fracasados, y no los contemplamos dentro de nuestro proceso para incluirlos y que puedan ser parte de nuestro mundo, de un mundo con satisfactores, los necesarios para poder vivir y los necesarios para poder vivir bien. Y muchos de esos que se sienten marginados, fracasados, pues sí, totalmente deshechos de la sociedad, son los que están consumiendo droga para tener algún satisfactor. No necesariamente, porque también las personas que gozan de un estatus económico suficiente no están al margen del sufrimiento. ¿Por qué? Porque los satisfactores económicos no cubren la integralidad de la necesidad que tiene el hombre, la mujer, para poder estar, sentirse, existir dentro de un ambiente de salud. La integralidad no te la da una variante, que es la económica, te la dan un conjunto de variantes, ¿sí? ¿Puedes mencionarlas? Yo diría, por ejemplo, el dinero no deja de ser un medio. Y nosotros, como personas, como sociedad, lo hemos colocado como un fin. Y entonces ahí perdemos el fin, que es la vida. Y la vida no observada nomás en nosotros mismos, sino la vida observada en todos y todas. Si nosotros tuviéramos claro que el fin es la vida, otra cosa sería.
utilizaríamos el dinero independientemente de que unos tengan más y otros tengan menos. Eso no es un problema. El problema es la concentración de la riqueza y la descapitalización de las mayorías. Ahora analistas económicos de todo el mundo están poniendo la vista en esa concentración desmedida de la riqueza. ¿Sí? Yo concentro la mayoría y dejo al margen, que no necesito tanto dinero, lo concentro con ese deseo de concentrarlo sin observar, como tú lo decías, lo que se va quedando alrededor de mí, alrededor de nosotros. Entonces la seguridad del hombre se ha afincado en el tener, en el dinero, cuando no satisface de ningún modo las aspiraciones humanas que tienen que ver con algo más trascendente, que es la vida, y entendiendo como vida no solo la existencia, porque existir hasta una piedra existe, sino vida en plenitud. Te refieres al amor, a los amigos, a la amistad, a la alegría, al compartir, al convivir. Eso es la riqueza del ser humano. Claro. Entonces tú encuentras el sufrimiento en las lomas de Chapultepec como lo encuentras en Tepito. Diferentes tipos de sufrimiento, pero al fin y al cabo sufrimiento. Sí. La vida, claro, es lo que tú mencionas. La vida observada como el amor, como las relaciones, como el respeto, como la inclusión, como que observes al otro en un compromiso de proceso. Tú vas caminando por la vida y te encuentras con la otra, con el otro, y estás obligada a observar la naturaleza como parte de tu compromiso para poder construir cosas diferentes día a día. Porque la vida es dinámica y las diferencias se van saltando, ¿sí?, a la vuelta de cada esquina. Ahora, perdón, hablando de relaciones, hablemos de los casos típicos que nos encontramos. Una familia rota donde papá está ausente, los hijos pequeños o en plena adolescencia, entrando a la adolescencia, un susto tremendo cuando el papá deja la casa, la mamá pues tiene que poner toda su energía, todo su talento en el trabajo, los hijos quedan con abandono afectivo y con mucho miedo ante la ausencia del padre. Y los amigos empiezan a llenar ese hueco porque la relación es necesaria. Y a lo mejor no hay muy buenos amigos entre ese grupo. Y empieza el consumo de sustancias psicoactivas. La mamá está trabajando mucho por amor auténtico a sus hijos, no le queda otro remedio, está orillada a esa situación, busca también llenar los huecos de necesidad de cariño que tienen sus hijos y sin embargo no los colma porque falta el padre, y es mentira eso de que la mujer es padre y madre. La mujer solo es madre y llega hasta donde llega como mujer y madre, punto. No puede llenar ni un pedacito del rol del papá, por más que lo ejerza, ¿no? Mira, esta situación que mencionas es lo típico, lo frecuente, lo de todos los días en ciudades como la Ciudad de México. Es muy importante lo que mencionas. Aquí lo que habría que observar es una cultura que no está contemplando educarnos de frente a la responsabilidad. Porque no es un problema que se separe una pareja, pero que ejerzan la paternidad responsable que les corresponde y la maternidad que les corresponde. El problema es que yo dejo a una familia y hago otra familia y me olvido de la familia que tenía. ¿Sí? Entonces es una cultura, es una idiosincrasia mexicana en este caso, que no está contemplando impulsarnos a ser responsables de nuestros actos, de nuestras obras. Y ese sí es un problema, porque tú dejas a tu familia y te olvidas o pasas a la negación de que tienes hijos y los privas de tu presencia. Se ha creído quizás que la mujer colma y basta las necesidades afectivas del hombre y los hijos, o sea que la mujer es la que puede cubrir las necesidades de todo mundo, cuando no es cierto. Eso no es cierto, se imaginan, claro que no. Pero no se imaginan los hombres lo necesitados que son en el hogar. Totalmente, no tienen idea. ¿Por qué? ¿Qué se nos dijo? ¿En qué época? ¿Cuándo se comenzó a creer que el hombre podía ausentarse y la casa seguía adelante? ¿El feminismo acaso fue el que introdujo esa idea? Yo pienso que en el momento en que ponen a la mujer como la mártir y al hombre como el proveedor únicamente. Entonces yo puedo proveer
sin estar presente. Y ese es un problema, porque entonces estoy dejando carentes a mis hijos de la paternidad. Entonces pienso que los dos roles son importantes, de frente a los hijos, en lo cotidiano, en los procesos de crecimiento. No podemos pensar, como lo dijiste hace un momento, que la madre puede ser madre y padre, porque es ilógico, o que el padre puede ser padre y madre, ¿sí? Cada uno tenemos una responsabilidad y tenemos que ejercerla. ¿Hasta dónde estamos contemplando, por ejemplo, ahora que lo haces tú en este medio tan importante de comunicación? Los demás medios de comunicación, ¿cuándo escuchas tú que se esté impulsando una campaña de frente al análisis de nuestra idiosincrasia, al análisis cultural en donde estamos parados? No, desgraciadamente no. Hay spots aislados y así cosas muy... ¿Por qué? Porque el sistema no está contemplando al ser como el principio y el fin de la existencia. Y ese es un problema grande. Porque entonces ponemos, repito, el dinero como principio y como fin. Y en nuestra fantasía nos vamos por ahí. ¿Y qué estamos haciendo? Destruyendo a nuestra humanidad. En donde estamos ricos y pobres, feos y bonitos, feas y bonitas, en donde estamos todos. Sanos y enfermos y todo tipo de gente. Todos. Si construimos, construimos para todos. Y si destruimos, destruimos para todos. Ahora, yo te decía, este abandono ya no solo de parte del padre que se ausenta de la casa, sino que la madre. Ahora es 1,5 millones de bebés, niños viviendo en albergues. Y saldrán de estos albergues a los 17, 18 años de edad. ¿Qué va a ser de ellos cuando no han sido apenas si tocados en el corazón por sus cuidadores, ¿no? 4 o 5 personas adultas cuidando un albergue de 50 a 60 niños que no llegan a tocar el corazón de cada niño. Ese es un problema que tenemos como sociedad. Tenemos que articularnos interinstitucionalmente, tenemos que articularnos intersectorialmente para poder conformar los caminos, los puentes, las veredas por las cuales vamos a incluir a todos estos niños y niñas cuando lleguen a la adolescencia. ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de ciudad? ¿Qué tipo de estado? ¿Qué tipo de municipio? ¿Qué tipo de pueblo les vamos a organizar? Por supuesto que esto tiene que ver mucho con nuestros objetivos, con nuestras metas. Y la proyección que se está lanzando a través de los medios de comunicación cuando hoy se presenta como las nuevas divas a las de los table dance, en las telenovelas, y jovencitas de todas las clases sociales se unifican, se igualan por la vestimenta y por la actividad, donde están bailando en un tubo. Y esa es la proyección social que se hace hoy de la mujer. ¿Qué clase de mamás van a ser ellas? Que esto es parte de la parafernalia del sistema. Es parte de un sistema que no contempla la vida, que no contempla la vida, repito, como principio y como fin, sino que está contemplando la plusvalía, el valor, el dinero, el poder, como principio y fin. Y ese es un error garrafal. Te digo, todos y todas estamos bajo el techo que construimos. Cuando ese techo se desplome, nos va a caer a todos y todas. No va a haber edificio, por más alto que sea, que me proteja de ese techo que estamos construyendo. Joaquín del Bosque, como pionero de las organizaciones altruistas dedicadas a la inclusión de personas que consumen sustancias psicoactivas para sanarlas, reducir el daño y prevenir, yo te pido que como parte de este plan integral de prevención te dirijas en los próximos minutos después del corte a la sociedad mexicana en general y nos digas qué es lo que podemos hacer para construir ese escenario que favorezca el desarrollo pleno de cada persona, independientemente de que en casos particulares haya abandono de parte del padre y la madre.
Claro. ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Cómo no? Tienes toda la autoridad moral y necesitamos que nos digas qué deben hacer los medios de comunicación, los gobiernos, los profesores y directores de escuela, los policías de barrio, qué debemos hacer todos, los sacerdotes, pastores y rabinos, qué debemos hacer todos. ¿Cómo no? Vamos y volvemos. Continuamos en Anunciación TV y yo les pido que compartan este programa en el que estamos escuchando a Joaquín del Bosque Cortázar. Él es presidente de Hogar Integral de Juventud y fundador de esto que llamamos comunidades terapéuticas, que se han extendido a lo largo y ancho de toda América Latina gracias a la participación activa de Joaquín del Bosque y a su alianza con Cáritas internacionales como Cáritas Alemana y Efrem Milanese, que también hizo equipo con él para extender este método a toda América Latina. Joaquín del Bosque comenzó abriendo las puertas de su casa para rehabilitar jóvenes en situaciones tremendas de adicción y ahí los empezó a rehabilitar dándoles ese cobijo, ese cariño, esa relación de comunicación cercana, solidaria, que es la única que sana el alma y que libera. Bueno, él tiene una autoridad moral sobre todas las organizaciones altruistas a nivel nacional dedicadas a los jóvenes, a los adolescentes y a los que consumen sustancias psicoactivas, que yo por eso te pido, Joaquín, que nos digas a cada uno de los actores sociales que hemos creado un escenario antihumano, ¿no? ¿Qué debemos hacer ahora para crear un escenario donde cada quien pueda vivir plenamente, independientemente de que la vida de su familia sea una catástrofe? Ok, empezamos por el primer sector, el sector empresarial. Dentro de esa construcción colectiva de empresas, de industrias, de corporativos, ellos, yo pensaría que tienen que observar
lo que se va quedando atrás o a los lados, al margen de esa construcción. Y entonces, que se sientan obligados, como socios de la propia sociedad, a aportar los suficientes recursos para aquellos que estamos trabajando con lo que se queda al margen. A las instituciones no gubernamentales, la articulación para que no vayamos caminando de una manera aislada, pensando que lo que hacemos es lo mejor. Tenemos que analizar juntos, tenemos que articularnos, tenemos que crear alianzas, tenemos que crear redes para poder conformar los suficientes caminos que van a permitir que los que están y las que están al margen entren. Las iglesias que cumplan su papel, que profundicen en cuál es su misión en la tierra, porque también las iglesias caen en la trampa continuamente de sumarse a esa sinergia de la adquisición del poder y del dinero. Y ese no es su papel. Ese no es el papel que su líder, que su Dios les encomendó. Entonces es muy importante que profundicen, que si no tienen el espíritu para hacerlo, que se pongan a hacer otra cosa, como decía mi amigo Efraín, a vender chicles o cebollas. Entonces es la construcción de alianzas, la construcción de redes, la construcción de puentes a nivel colectivo, la responsabilidad social, de una manera comprometida, no de una dádiva o de una limosna. Yo tengo el compromiso de construir para que todos y todas aquellas que se están quedando al margen puedan ir entrando a tener lo que necesitan para poder existir. Y entendiendo que lo que necesitan es amor sobre todo, relación, mirada, atención, mano solidaria. Sobre todo eso. Acompañamiento. Sobre todo eso. Exacto. Pero también necesitan comida, necesitan salud, necesitan hospitales, necesitan. Todo aquello que nosotros usamos y que nos parece lo más normal. Hay millones de personas que no lo tienen y que lo necesitan. Y nosotros que lo tenemos la obligación, la responsabilidad de construirlo. Y entonces pasaremos a otro plano diferente. Por ejemplo, a los industriales, empresarios, les dirías que bajen los precios. Más que bajen los precios, que observen lo que se va quedando al margen de su propia construcción. Y entonces que se planteen, que analicen junto con nosotros de qué manera y qué parte les corresponde para construir aquello que se va quedando desolado, aquello que se va quedando desierto. Vamos a ver un caso. El ambiente de los piratas, de los que venden piratería. Ellos se justifican diciendo que tienen que reproducir películas o música en términos más baratos para hacer llegar ese producto a la mayoría de la gente, que de otro modo no llegarían. Y son productos que se anuncian en todos los medios de comunicación, se vuelven antojadizos y solo quien ve o escucha esas películas o música es parte de la sociedad. De manera que se hace llegar a toda la sociedad a través de la piratería, ¿no? Pero luego el ambiente es escabroso. Es escabroso porque hay persecución de parte de la justicia. Estos se sienten malos por hacer algo a fin de hacer llegar, usan un mal camino para hacer llegar a la mayoría un producto, ¿no? Y luego en ese ambiente de paranoia, quizás, empieza el consumo de sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas hacen a la gente violenta, la violencia los lleva a matar, el asesinato al terror, al pánico. Y entonces todo se va haciendo una cosa muy oscura, muy complicada. ¿Qué les dirías ante estas consecuencias? ¿Qué es lo que se va quedando? ¿Qué se va quedando de haber vendido caro esto? ¿Qué les dices a los empresarios e industriales? Mira, más que, por supuesto que los costos son importantes, pero más que bajar costos es observar
todo ese escenario dantesco del que hablas. Observar todos esos hombres y mujeres que están dentro de ese escenario dantesco. Observarlos como parte de una sociedad, como parte de la humanidad. ¿De qué manera los escenarios aportan, los empresarios, aportan los recursos que corresponde para poder contemplar a ese tipo de poblaciones y poderlas contemplar dentro de un colectivo que también tiene que crecer, que también tiene que estructurarse, que también tiene que organizarse de una manera diferente, de tal manera que no afecte los intereses del otro. Pero entonces hay que observar a las personas como parte de una sociedad. Como lo hizo el doctor Simi, es que tenemos un ejemplo de comercio justo, que es farmacias similares. Desde el principio nace para vender medicina barata, para que la medicina llegue a todo mundo. Entonces, eso es queremos alegrar la vida humana, vamos a hacer películas baratas que todo mundo pueda comprar. Sería eso lo que propondríamos. Sí, eso es comercio incluyente. Sí, esa es una variante, pero la otra variante, observar a las poblaciones más que el producto. Las poblaciones que se están quedando al margen y que se organizan de una manera delictiva para arrebatarle al otro lo que ellas creen que es de ellos. Entonces, ¿cómo observar a esta población y cómo observarla dentro de la construcción de un mundo incluyente, de un mundo que integre, de un mundo que sume, de un mundo que incluya? ¿Sí? Porque es lo que necesitamos. Si nosotros nos construimos aisladamente y no observamos lo que se va quedando a los lados, lo que se va quedando al margen, es ese mismo hoyo el que nos va a tragar. A todos y a todas, a los empresarios, a las iglesias, al tercer sector, a las organizaciones no gubernamentales. Entonces, yo diría, es un trabajo de redes, es un trabajo de articulación, es un trabajo de corresponsabilidad. Ahora, hay dos sectores muy importantes, el educativo y los medios de comunicación. ¿Qué les dices? A los medios de comunicación que hablen de toda esta parte dantesca que tú mencionabas, de todos esos escenarios desiertos, de todos esos escenarios oscuros, de todos esos escenarios que no tienen la posibilidad de observar luz, horizonte, un nuevo estadio. Tenemos que observar a esa gente, ¿sí? Y evidenciarlo, mencionarlo como medios de comunicación, hablar de ellos y de ellas, hablar de aquello que no estamos contemplando, hablar de aquello que no queremos observar. Darlos a conocer, cómo es que han vivido, qué es lo que han sentido, por qué están haciendo eso. Exacto. ¿Por qué se dedican a lo que se dedican? Exacto, exacto, sin duda. Para poder prevenir. Dejarlos que permitir que los podamos observar, ¿sí? Permitir que los observemos como parte de nuestra sociedad, ¿sí? Y no como algo que nos afecta, no como algo que nos puede enfermar o que nos puede lesionar, no nomás como delincuentes, no nomás como personas que no tienen ni siquiera para comer y que por ende pueden contagiarnos enfermedades, cosas de esas, sino observarlos como seres humanos. Si yo observo al otro y a la otra como un ser humano, tengo un problema. ¿Cómo construir algo también para aquel que no pudo ubicarse en la construcción colectiva, que no tuvo la oportunidad? Porque ser pobre no es un pecado, ¿no? Es una situación, es un estado dentro de un sistema socioeconómico. Que es corresponsabilidad de todos. Que es responsabilidad de todos y de todas. Sí.
Ahora, ¿a las escuelas qué les dices? A las escuelas, que aparte de que contemplen, a las escuelas privadas se han convertido en negocios aislados. ¿Y por qué digo aislados? Porque aparte de ser negocios, tendrían que ser portadores de la cultura, de la realidad, de lo que pasa alrededor de nuestra sociedad, de lo que se va quedando al margen de la construcción social. Tendrían que ser anunciadores de la pobreza, anunciadores de la mendicidad, anunciadores de la miseria. Para que la responsabilidad de los que están siendo educados vaya teniendo conciencia desde pequeños, vayan sabiendo que el mundo no está construido, que no se construye en Wall Street, que no se construye en la Quinta Avenida de Nueva York, que no se construye en los Campos Elíseos de París, ¿sí? Que también se construye en Nezahualcóyotl, que también se construye en los municipios de gente que requiere de una mano amiga, de una mano corresponsable, de una mano que los contemple, que los incluya. Muy bien, Joaquín del Bosque, pues nos quedamos con mucha responsabilidad, con una gran conciencia y pedimos a todos que compartan este programa. Es Joaquín del Bosque, que además siempre está muy dispuesto a llegar y a hacer conferencias donde ustedes lo inviten. Sería increíble que llegaras a la Canaco, con Camín, Canacintra, a todos al Consejo de la Comunicación y a todos los organismos cúpula que construyen los escenarios en la República Mexicana, donde no se han sentido incluidos, ni llamados, ni invitados una mayoría. Te agradezco mucho por haber estado Siempre aquí. Un placer de estar contigo, Tere. Gracias, gracias. Todos ustedes. Los datos de Joaquín han estado en pantalla, así que llámele, es súper amigo y muy cercano a quien le llama. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.